Buenos días, jóvenes. Espero estén bien. Vamos a esperar unos 5 minutos a ver quién más se integra en la clase, ¿verdad?
¿verdad? Buenos días, vamos a esperar a ver quién más se integra en la clase para que ya empecemos la sesión de hoy. Para que también vamos a hablar hoy del trabajo final y de los avances que van a ir enviando en la semana, ¿verdad? Entonces vamos a esperar unos minutitos para ver si ya quién más se integra. Bueno, espero que estén bien, ¿verdad? Vamos a seguir esperando unos minutitos para que demos continuidad a las 8:06. Vamos a iniciar para que podamos ver, revisar.
Bueno, entonces empecemos, ¿verdad? Entonces, en la clase anterior que estábamos, ¿verdad? Vamos a recordar algunos aspectos que vimos la semana pasada para que todos estemos en la misma sintonía. Vamos a ver la primera parte, ¿verdad? De que corresponde a lo de hoy, ¿verdad? Y recordemos que la asignatura es organización y sistemas contables. Un sistema, ¿verdad? Es una estructura organizada mediante el cual se recoge información de la empresa, tanto de los resultados, ¿verdad? Los resultados que tienen las operaciones valiéndose de los recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Bueno, son todos aquellos que nos permiten tener la información contable. Por ejemplo, ¿cuál es la información contable? Son todos los soportes que tenemos, los libros, los formularios, las facturas, ¿verdad? Todos esos soportes nos permiten obtener los estados financieros, todas esas operaciones para al final hacer una toma de decisión en la gerencia. Pero para llegar a esto, primero que tenemos que tener una estructura, una organización dentro de la empresa. Un sistema no solamente es que voy a tener un sistema computarizado donde yo tenga el trabajo contable hecho. No es así, sino que es todo el entorno de cómo tengo estructurada y organizada tanto el área contable como el área general, ¿verdad? Esto incluye varios aspectos. Un sistema, ¿verdad? Contable tiene varios aspectos que incluye la parte financiera, las partes administrativas. Si es una empresa industrial, que es la que ustedes van a trabajar, es la parte de costo y algo muy importante es tener la parte tributaria en orden. Por eso todo esto nos permite hacer esto, ¿verdad? Entonces tenemos, en primera instancia, vamos a recordar que es una organización contable. Una organización contable, ¿verdad? Se ocupa de hacer toda esta parte. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? El origen etimológico viene de la palabra griega organón, que se traduce como herramienta o instrumento. Al final, todo lo que nosotros trabajamos son herramientas, instrumentos, procedimientos que nos permiten obtener en tiempo y forma la información contable. Vamos a llevar a cabo pues un análisis del término ¿qué es organización? Nos ocupa, pero antes de esto también es importante que conozcamos esta parte etimológica, ¿verdad? En este sentido tenemos que subrayar que viene de la palabra pues también griego que significa herramienta o instrumento. Otro aspecto importante de la organización es que combina la parte tanto humana como materiales disponibles. Es decir, que tanto las personas son parte, no solamente el contador, sino todas las personas que conforman el entorno o todas las personas que están ligadas con este esquema. Según en este esquema, ¿verdad? La relación no se separa, sino que quiere decir que tanto los elementos, por ejemplo, nosotros si vamos a trabajar en el área de venta, necesitamos del vendedor, necesitamos del recurso humano cajero para que facture y pueda obtener el dinero, ¿verdad? Que se obtiene para el ingreso de la venta. Entonces, ¿qué incluye aquí? Aspectos materiales. Por ejemplo, el vendedor muestra los productos que están en el inventario, pero también hace la factura. Para eso hay una organización, un procedimiento que se realiza. Después pasa la factura, ¿a dónde? A caja. Caja recibe el dinero, obtiene la factura, ¿verdad? Entrega su factura original si es de contado o si es de crédito. En este caso, existe una relación de ambos, ¿verdad? Un sistema contable, ¿verdad? Es una organización, una estructura organizada con pautas de información que permite registrar y entender la situación financiera de una empresa. Un sistema contable es una herramienta que tanto puede ser digital como manual, que ayuda a la automatización de las operaciones contables. Entonces, basándonos en tantos conceptos de organización, ¿verdad?
tenemos que sacar nuestro propio concepto de nuestra área contable. En este concepto nosotros podemos decir que sus características están señaladas anteriormente, ¿verdad? Se define como la determinación, la coordinación, el control y los elementos necesarios para el registro de los hechos u operaciones de toda empresa, con el propósito de establecer un método que regule las acciones con fines de eficiencia. La organización contable es la forma de organizar, integrar, coordinar y registrar las transacciones contables de los resultados financieros que poseen las organizaciones, tanto no gubernamentales, que se dedican al financiamiento y la asistencia técnica. Es decir, que nosotros tenemos todo un esquema, ¿verdad?, que nos permite registrar y coordinar todo. Recordemos que la contabilidad, una de las principales características es que ordena, clasifica, registra las operaciones. Entonces, cuando hablamos de organización, estamos hablando de esa parte, que quiere decir que nos permite tener organizado, coordinar, porque el área contable no solamente va a estar solita, aislada, sino que está ligada con otras áreas en esta parte. Entonces necesita la coordinación con otras áreas para poder llevar a cabo su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la organización contable? Al analizar los conceptos de organización contable, se puede decir que el objeto fundamental, ¿verdad?, es el control interno. Toda empresa tiene que tener un control interno, que este control nos va a permitir tener todo donde debe de estar. Es decir, que la institución debe tener las operaciones legalmente constituidas. Además, constituye una herramienta efectiva para la dirección y la administración en todo ente. Se pueden manejar también tanto los recursos materiales como financieros, porque, por ejemplo, si tenemos el área de inventario y decimos va a estar ordenado de esta manera, esa es parte del control interno, porque cuando llegamos a hacer el inventario físico, esto nos permite revisar cómo está ordenado, cuáles fueron los procedimientos y nos permite saber con cuántos elementos, mobiliario, en este caso, cuántos insumos son los que tenemos, ¿verdad? Cuánto está en este inventario plasmado, lo que nosotros deberíamos de tener tanto en unidades físicas como en unidades monetarias. Entonces, el control interno permite llevar esta parte, es decir, que todos los recursos están en tiempo y forma, ¿verdad? Otro de los aspectos es que están integrados de forma ordenada y tiene un sentido lógico. Hablamos de que todo tiene un procedimiento de control. Por ejemplo, si nosotros hicimos el inventario, ¿verdad? Hay un procedimiento de cada cuánto se va a levantar, cómo va a estar almacenado o ubicado cada uno de los productos dentro del área de bodega. Entonces, en el área de bodega están los productos y cada una de estas unidades físicas van a estar ubicadas de la siguiente manera, de forma que tenga una secuencia lógica y permita en determinado momento saber cuántas unidades físicas hay y cuánto es su equivalencia en unidades monetarias. ¿Qué sucede cuando hay diferencias? ¿Por qué? Porque puede haber un cruce de información. Entonces, el control permite darse cuenta en tiempo y forma sobre esto. ¿Cuánto es? Quizás hay un producto que está en rojo. ¿Por qué? Porque a lo mejor registramos otro producto que no era ahí. Entonces, eso permite hacer el control interno. Nos permite llevar a cabo esta parte. ¿Cuánto tenemos y cuánto podemos trabajar, ¿verdad? ¿Cuánto sabemos? El orden. Además, hay un registro, información que son importantes y se consideran frente a diferentes circunstancias que se dan en la organización. Todo control interno es la base de toda empresa, tanto sea del área administrativa como del área contable. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer, siguiendo con el modelo del inventario, vamos a comprar materiales, alguien tiene que dar una orden de compra. Esta orden de compra se hace antes de la orden, hacemos la solicitud si nos hace falta un material. Ahí estamos hablando de los procedimientos. Esta solicitud se lleva, alguien la autoriza, el caso del gerente, el administrador, si no hay administrador y el contador hace la función de administrador, el contador o el gerente autoriza esa parte.
Después tenemos la orden de compra. Después de la orden de compra se hace el pedido, viene, se recepciona, se verifica y luego pasa a bodega. Todo ese movimiento son los procedimientos contables, son los procedimientos de control. Esa parte es la que vamos a ir trabajando poquito a poco en lo largo del trabajo, ¿verdad? Por cada una de las actividades. Es importante, ¿verdad?, que cada empresa esté ordenada. ¿Por qué? Porque el control interno nos permite conocer si hay alguna anomalía, algún fraude, algún desvío de algún producto o de alguna actividad. El control interno, hablemos del control interno contable, es el proceso que tiene como objetivo salvaguardar la información financiera y de que de esta manera puede ser efectiva la toma de decisiones y la entidad pueda llegar a sus objetivos establecidos. Toda empresa tiene objetivos y metas. Estos objetivos y metas tienen que ser medibles, es decir, yo no puedo decir, me voy a exportar fuera de Nicaragua y quiero llevar. Para eso existe un procedimiento. Tengo que proponerme un objetivo medible. Por ejemplo, inicio poquito. Voy a cubrir el área de Estelí primero. Después, el siguiente objetivo es completar la siguiente, ¿verdad? Entonces, eso nos permite. Toda organización, toda empresa como tal tiene que tener objetivos y metas que sean medibles. ¿Por qué es importante la organización contable? Es importante porque controla las operaciones, los hechos de la empresa a través de un documento técnico, ¿verdad? Es decir, que es lo que vamos a ir plasmando en este trabajo que vamos a ir haciendo. Además, es posible administrar una empresa solamente. Ya no es posible administrar una empresa con solo procedimientos técnicos y simples corazonadas de los comerciantes. Cada vez hay factores más complejos y los negocios nos van exigiendo más complejidad. Además, si nosotros queremos supervivir en un mercado, tenemos que tener una organización estructurada, ¿verdad? Una organización estructurada que nos permita adaptarnos a los nuevos tiempos. Por ejemplo, ahora hablamos de redes sociales, hablamos de hacer publicidad a través de las redes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a hacer para llevar a cabo eso? ¿Cómo la empresa está organizada? Si vendemos en línea, si vendemos ya no solamente es vender abiertamente el público al público, sino que mantener la imagen, cómo hago. Entonces, en ese mundo complejo uno tiene que evolucionar, pero también tiene que tener el recurso. ¿Cuál es la base para poder trabajarlo? La organización debe estar para ajustarse a los caprichos del mercado, de lo que estamos hablando, de los competidores, sindicatos de trabajadores, de relaciones gubernamentales y sociales, de la tecnología y el impuesto de las relaciones extranjeras y al impuesto de las relaciones extranjeras. Es decir, si yo quiero incursionar en un mercado fuera de Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que más importante? Nosotros tener cuáles son. Si nosotros tenemos una organización fuerte, podemos enfrentarnos a los competidores, podemos hablar de mejorar muchos aspectos, ¿verdad? El control interno es nos permite saber cuáles son nuestras debilidades. Además, va a la mano de los administradores y de los contadores, porque eso nos permite al final revisar cuánto es la parte que nos funciona para poder trabajar, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Porque un aspecto importante del control interno es que tiene como objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa. Cuando hablamos de salvaguardar, está ligado también con los objetivos
de la contabilidad, que es salvaguardar los activos. ¿Por qué? Porque al final tenemos que hacer diferentes maneras para poder cuidar esa parte de los activos. Por ejemplo, también los mobiliarios y equipos, ¿cuál es el tratamiento que le damos? ¿Cada cuánto lo depreciamos? ¿Qué pasa con una vez ya depreciado el activo al final? ¿Qué sucede cuando ya está depreciado este activo? Este activo al final va a tener una vida útil, la tengo que vender, voy a tener ganancia, voy a tener pérdida. O lo voy a dejar dentro de la empresa. Todo eso tiene que ver con la parte del control, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué mecanismo de depreciación voy a utilizar? El que me permite la ley, ¿cuál es lo que voy a trabajar? Si esto me permite hacerlo de esta manera, el lugar donde voy a guardar si tengo equipo de transporte, que esté en un lugar seguro, donde va, eso es parte de la organización contable. El control interno, ¿verdad? Está conformado por procedimientos, reglamentaciones y actividades interrelacionadas entre sí que tienen como objetivo, al final, proteger los recursos y bienes que tiene la empresa. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bueno, más que están queditos. Estoy viendo a ver si están en clase. Más que claro como el agua. Ah, bueno. Entonces, hablamos de algo muy importante, que son los objetivos y las metas. Describen el propósito que tiene una empresa. Las metas, por su parte, son el resultado de la serie de condiciones que una empresa desea alcanzar en un determinado espacio de tiempo, ¿verdad? O sea, yo tengo que ponerme una meta. Es como cuando ustedes dicen, esta meta o este año yo tengo como meta salir bien, no dejar ni una clase. Entonces, esa es su meta. Así funcionan también lo mismo en la empresa. Las empresas tienen que tener una meta que sea medible. Que sea medible, ¿verdad? Se compone de acciones y objetivos que permiten el logro de un propósito organizacional. Es decir, que hablamos de que toda la empresa, todas las personas están involucradas en el cumplimiento de esta meta. Desde la persona que hace un cargo bajo hasta el cargo más alto. Cuando hablo de cargo bajo, es las personas que están en la parte de limpieza y eso. Todas esas personas, los administradores, los otros y en la gerencia, tienen que trabajar en conjunto para poder cumplir la meta, ¿verdad? Entonces, en esa parte. Vamos a ver, vamos a pasar a... Vamos a pasar a ver cómo va a estar estructurado el trabajo final, ¿verdad? Hoy que están pues casi todos, ¿verdad? ¿Cómo va a estar estructurado este trabajo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La vez pasada estábamos hablando de que íbamos a trabajarlo de forma individual, ¿verdad? Pero quedamos en que le íbamos a hacer al final, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para que no estén complicados, vamos a trabajarlo en pareja. ¿Les parece mejor así? En parejas, máximo trío, porque si no, no van a poder desarrollar las habilidades. Entonces, para que miremos, ¿cuál es la estructura del trabajo? Lo primero, los primeros 5 es algo que es básico, ¿verdad? Vamos a trabajar la portada que ustedes manejan, ¿verdad? Una introducción de lo que hay dentro del trabajo. La introducción es lo último que se hace. Una justificación de por qué ustedes están escogiendo, por qué su trabajo es importante,
¿Por qué ustedes consideran que este trabajo que van a realizar va a ser importante? La primera, la introducción, la justificación, eso lo van a redactar de último, eso todavía no. Va a haber un índice de lo que ustedes van trabajando, ¿verdad? Objetivos, ¿verdad? Un objetivo general que cumpla con las expectativas y objetivos específicos que les permitieran desarrollar su trabajo. La semana pasada ustedes trabajaron lo siguiente. Yo los mandé a investigar a lo que eran las empresas industriales, ¿verdad? Entonces, los mandé a investigar qué era una empresa industrial para que ustedes tuvieran una noción de qué trata el trabajo. Vamos a ir evaluando por partes y el trabajo final, ustedes saben que es una exposición que va a estar a cargo, aparte de mí, con un jurado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Entonces, ustedes van a escoger, van a ponerle el nombre a una empresa que vamos a crear. Es como que ustedes van a abrir una nueva empresa. Ustedes van al mercado, ¿verdad? Vamos a hablar de esa parte. Entonces, antes yo me imagino que ustedes investigaron qué era una empresa industrial. Una empresa industrial es aquella que compra bienes y extrae materias primas y los vende previa transformación. Habitualmente las empresas industriales transforman bienes utilizando tecnología, maquinaria, herramientas, energía y personal humano. Entonces, ustedes van a ir a ver qué tipo de empresa industrial, ya estamos viendo que toda empresa industrial hace transformación de materias, ¿verdad? Le van a poner un nombre. Ustedes ya vieron contabilidad de sociedades. Le van a poner un nombre y un apellido a esta empresa. Cuando yo hablo de nombre y apellido, me refiero a que le van a poner empresa Pelos Bonitos S.A. Es una sociedad anónima. ¿Por qué ustedes deciden ponerle sociedad anónima? Porque ustedes piensan que con esta empresa pueden hacer lo mejor, un ámbito, algo, ¿verdad? Descripción de la empresa, breve historia, a eso me refiero. Ustedes van a poner que ustedes son su propietario. Esta empresa es como el sueño que ustedes tienen si ustedes llegaran a tener una empresa, porque aquí va a quedar plasmado toda la organización de la empresa. Si ustedes después más adelante la ponen, eso ya es opcional, ¿verdad? Ya bendito Dios. Pero aquí ustedes, la historia breve, ¿dónde van a tenerla ubicada? Aquí ustedes se van a ubicar como que fueran, van a diseñar esa empresa, los empresarios. Es decir, una breve historia, dónde van a tenerla ubicada, por qué está ubicada ahí estratégicamente, a qué se van a dedicar a transformar. Por ejemplo, si van a hacer vino de uva, es una empresa industrial, ¿verdad? Estamos transformando las uvas a vino de uva, porque dónde va a estar, qué le van a hacer, por qué deciden ponerle si es una compañía limitada, si es una responsabilidad limitada, si es una sociedad anónima, si es una encomendita simple, una encomendita por acciones, por qué deciden y quiénes son los propietarios. Por toda esa parte, esa gama, a qué se quieren dedicar, por qué escogieron la empresa. Esa es la breve historia, ¿verdad? Descripción de la empresa, breve historia. No tan breve porque eso va a alcanzar en una página. Luego tenemos, después que hagan esta historia, van a hacer la misión, la visión y sus principios. ¿Qué es una visión? La cual debe contener cuál es la imagen deseada del negocio, cómo seremos en el futuro, qué haremos en el futuro, qué actividades desarrollaremos en el futuro. Toda empresa, lo primero que se plasma es una visión, una misión, principios que son valores, ¿verdad? Que nos representen. Misión, ¿qué es una misión? ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para quién trabajamos? En la breve historia, antes de que se me olvide, ustedes le van a poner a qué sector van a llegar. Sector comercial, por ejemplo. Vamos a hacer vino en la ciudad de, nuestro punto focal es la ciudad de Estelí, pero nos vamos a expandir a todo el departamento. ¿A dónde quieren llegar? Entonces, después ustedes van a poner su visión. Su visión de futuro es su empresa, quieren ser una empresa reconocida para poder llegar más adelante a toda Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es una visión, es lo que yo tengo plasmado a dónde quiero estar. La misión es quiénes somos.
somos una empresa dedicada al rubro de los pinos, añejamos y ahí le van dando, ¿verdad? Eso ya ustedes van a escoger su empresa. Valores, ¿qué valores representa a esta empresa? ¿Qué valores quiero que cuando yo tengo una empresa, tenga esta empresa? Por ejemplo, respeto, compañerismo, trabajo en equipo, y me van a ir poniendo el concepto, pero no el concepto de por qué yo quiero trabajo en equipo. El trabajo en equipo es cuando, no, esta empresa porque lo van a personalizar. Cuando hablo de personalizar es ponerle trabajo en equipo, nuestra empresa, Pelos Bonitos S.A. es una empresa comprometida a trabajar en equipo desde los niveles más bajos del organigrama hasta los niveles más altos, ¿verdad? Un trabajo en conjunto. Lo van a ir adaptando a su empresa. Ustedes van a llegar hasta donde dice la estructura orgánica. La estructura orgánica es el organigrama de la entidad. ¿Cuántas áreas yo quiero trabajar de la empresa? No se limiten a trabajar 2 áreas, no, más de 2 áreas, 3, 4 áreas. Piensen en grande. ¿Cómo debe ser el organigrama de empresa? Cuidado, el organigrama de la empresa hay varios modelos. En este organigrama hay organigramas de cargos, ¿verdad? Que dice gerente. No le pongan así, pongan gerencia, pongan por área. Si van a tener líneas de staff, que son la gente, cuando estamos, por ejemplo, asesorías legales, que trabajamos, tenemos un buffet de abogados que, perdón, no trabaja dentro de la empresa, pero sí necesito la asesoría. Puede ser una auditoría, necesito que en un futuro cuando la empresa esté más grande, yo necesite tener una asesoría contable, una asesoría financiera, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ver todo el panorama, cubrir todo el panorama. Tenemos de varios tipos, ¿verdad? Tenemos organigramas funcionales o estructurales, organigramas matriciales, lineales, horizontales, organigramas mixtos, circulares. Aquí, yo no les voy a decir, lo van a hacer lineal, no. Aquí vamos a evaluar la creatividad. No se limiten, sean creativos. Otra cosa importante es que ustedes van a crear es el logo de su empresa. Por ejemplo, traveseen a donde pueden entrar alguna aplicación y hagan un logo de la empresa, su logo, un muñequito, algo que los identifique. Procuren ser muy originales y creativos, ¿verdad? Para que ustedes tengan su logo. ¿Cuál es su logo como empresa? ¿Qué es lo que ustedes quieren revisar, verdad? Entonces, para que ustedes puedan, ese es su sello distintivo. ¿Qué va a pasar aquí? Como van a ser el próximo día que nos miremos, ya van a tener ustedes los nombres de las empresas. Vamos a ver, no se pueden prestar nada, no se pueden copiar información, porque aquí cada grupo de pareja o de trío va a tener que trabajar en función de ser creativo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser su presentación? Porque al final ustedes van a exponer este trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser al final esa parte, esta parte? Entonces, en la estructura orgánica el organigrama de su empresa, ustedes revisen cómo lo quieren. Una vez que ya tengan el organigrama hecho, trabajado, van a crear un organigrama del área específicamente contable. Si ustedes van a tener un contador general y cuántos auxiliares y quiénes están ligados a este organigrama. Cuando hagan el organigrama de la empresa, ¿verdad? Van a sacar la relación de cuántos, al final, cuántas personas van a trabajar en ese organigrama. Es decir, lo siguiente, crean el organigrama general y dicen, tengo un gerente, una secretaria, 2 del área administrativa y empiezan a sacar cuentas. Eso no me lo ponen ahorita, sino lo van a tener ese dato aparte, ¿verdad? ¿Qué le va a permitir con este organigrama de la empresa? Todo depende del organigrama. Toda empresa debe de tener un organigrama. ¿Por qué? Porque el organigrama es el panorama visual de la jerarquía del personal y la estructura.
Además, es el flujo de la información dentro de la empresa. ¿Por qué decimos esto? Porque toda empresa debe de tener un organigrama. Yo debo saber quién es mi jefe inmediato y quiénes son mis subordinados, a quién le voy a entregar la información al final y quién es la máxima autoridad para la toma de decisiones. Ahora, imaginémonos una empresa que no hay una estructura orgánica. ¿Qué va a pasar? Nadie va a responder, nadie va a trabajar. Por eso dice que es una representación visual de la jerarquía de la empresa. Estamos hablando de que el organigrama es toda la visión, todo. A mí me permite saber cuáles son el panorama. Y el organigrama me dice también a qué se dedica la empresa, cómo funciona la empresa y cuál es la línea de trabajo. Y es el resumen de toda la empresa, ¿verdad? Es un esquema, una representación gráfica de la estructura de toda compañía o de toda empresa. Puede incluir la relación de departamentos, ¿verdad? Cómo se están estrechamente relacionados. Así como los nombres, muchas veces los nombres de los directivos. Las relaciones jerárquicas de mayor importancia. ¿Por qué? Porque al final es para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces todo eso nos permite saber cuál es el panorama, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es una de las ventajas? Da claridad de la estructura, ¿verdad? De organización cuando una empresa comienza operación. Toda empresa de inicio tiene que tener un organigrama para saber dónde comienzan las operaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente empieza a trabajar. Entonces, cuando uno va, uno se da cuenta cuáles son las áreas, con quién voy a trabajar, con quién estoy ligado, cuáles son mis tareas, mis responsabilidades, en mi área que me toca trabajar, a quién voy a ayudarle, quién me va a evaluar como personal y algo muy importante, permite la organización de cada uno de los departamentos. Por eso estamos hablando que van a hacer van a tener el organigrama general, pero también un organigrama para el área contable, porque eso permite una organización para cada departamento, con quién está ligado el departamento contable. La relación jerárquica, ¿cuál es a quién? ¿Quién es quién y a quién le voy a dar los reportes? Algo muy importante, la división del trabajo. Cada área tiene una división del trabajo. Estamos acostumbrados que hay que hacer todas las tareas y no es cierto. Hay que hacer las áreas que a mí las funciones que a mí me corresponden de mi área, ¿verdad? La división del trabajo. Ahora, recordemos que uno de los principales objetivos o de la importancia de la organización es que debe haber una relación tanto entre el personal como las áreas materiales. También es una herramienta de control y de comunicación interna. ¿Por qué? Porque ahí yo sé que si, por ejemplo, es el auxiliar contable, ¿con quién voy a ir a comunicarme? Voy a comunicarme con mi superior, que va a ser el contador, pero también con otros auxiliares de otras áreas, con la administración, con el área de venta. Entonces, es una herramienta de control y comunicación interna que nos permite tener conocer cuál es mi organización como empresa. Entonces tenemos dentro de esta estructura, ¿verdad? Orgánica dentro de la entidad, vamos a hablar de dos aspectos. Primero, la parte general de la empresa y el área contable. Hasta aquí van a trabajar, hasta donde tienen el área contable, hasta el inciso 8, ¿verdad? Les recuerdo, la primera, que es la introducción y la justificación, no va. De ahí ustedes van a trabajar los objetivos específicos, una historia de su empresa, por qué la hicieron, a qué se va a dedicar esa empresa. Ahora, otra cosa. A lo mejor ustedes en un futuro deciden no hacer una empresa industrial, hacer una empresa comercial. Toman esto como base y lo adaptan. Esta es la utilidad que ustedes al futuro van a poder tener con tener un sistema contable organizado. Ahora les recuerdo que tenemos la SER, misión, visión, valores, estructura orgánica,
general de la empresa y por área. Entonces, para que miremos esa parte, ¿verdad? Tienen toda la semana para avanzar y esta es la primera tarea evaluada. Vamos a ir trabajando, asignando en cada semana cada una de las partes. La próxima, el trabajo en general está conformado por todos estos incisos que están aquí, ¿verdad? Después vamos a hacer el manual de organización y funciones, las fichas ocupacionales, diseños de flujogramas, ¿verdad? Manuales de normas y procedimientos contables basados en la NIF, ¿verdad? Catálogo de cuentas, todo catálogo de cuentas, que es donde está la mayor, la carga, ¿verdad? De las cuentas de la organización, con su respectivo instructivo de cuentas, manual de políticas administrativas contables, políticas administrativas, políticas contables. Toda organización contable está conformado de políticas, procedimientos y normas que me permiten a mí, como trabajador dentro de una empresa, poder realizar y desempeñar mi trabajo. Normativa contable en Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué parte de las normativas ocupo? Por ejemplo, si ocupo la ley 822 para las retenciones, vamos a dejar plasmado definición de base contable de la empresa, conjunto de completo de estados financieros. ¿Cuáles son los conjuntos? Según basado en la NIF, ¿verdad? Vamos a ver el conjunto. ¿Qué incluye este conjunto? Un estado financiero y situación financiera. Vamos a dejar hecho el machote, ¿verdad? Cómo quedaría dentro de la empresa un estado integral, resultado ya sea integral o por separado, estado de cambio en el patrimonio, un estado de flujo efectivo y las notas. Y después vamos al manual de forma y formulario. Por ejemplo, ustedes van a diseñar lo que contiene una factura basado en la ley de concertación tributaria, la 822, ¿verdad? Con su respectivo instructivo, ¿verdad? Para llenar, por ejemplo, la factura, ¿cómo lleno una factura? ¿Cuál es la forma correcta de llenar esa factura? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Todo eso vamos a trabajar. Recibos oficiales de caja, comprobantes de caja chica, arqueos generales, comprobantes de diario, comprobantes de pago, egresos, ¿verdad? Balanzas de comprobación, solicitudes de reembolso, requisiciones, materiales, entrada de bodega, salida, recepción, constancia de recepción, orden de compra y tarjetas CARD. Me faltó algo que eran las retenciones. Este es el trabajo, este está contenido en su trabajo final. Y lo último es que van a trabajar su exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Díganme. ¿y nos dará tiempo de hacer todo eso? No es mucho. Sí. No. Sí, todos lo han logrado. Recuerde que todito esto va a ir trabajado en computadora. Por eso los mandé a trabajar en parejitas y en tríos, para que así se apoyen. Buenita, profe, está largo eso. No creo. Profe, otra cosa que tampoco haríamos ahorita, pienso yo, es el índice, porque, o sea, sí. a mí me ha pasado que cuando estoy trabajando en la Sí. computadora, ya luego me acuerdo que tenía que meter una cosa más arriba y ya se desacomoda, entonces mejor Sí, de último. tampoco lo harían ahorita, tiene toda la razón. No harían ni la introducción, ni la justificación, ni el índice, porque esa parte hasta que ya tengan armado el trabajo, van a... Entonces, hacer los objetivos, el general y el específico, ¿verdad? Correcto. En los específicos pueden ser dos, no sé, un general y un específico. Eso en una página, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Los Dígame. objetivos son los objetivos de la empresa como tal o los objetivos que nosotros tenemos al hacer No, lo que este trabajo? ustedes tienen al hacer. Ah, lo de nosotros, o sea, los objetivos que nosotros tenemos al hacer este trabajo, pues. Correcto, así es. Okay. Por eso empezamos desde ahorita a irles diciendo cuál es la actividad primero, porque cuando ustedes llegamos al final de la clase, el día del examen, ustedes ya estén listos para exposición. Yo creo que esta es la clase que les va a tener más tiempo de trabajo, porque realmente aquí números no van a trabajar. Lo que van a desarrollar
pienso, ¿verdad? Es la creatividad. Y a veces lo que nos cuesta a los contadores es la creatividad y sentarnos a redactar, porque somos más mecánicos. ¿Me explico? Nos encanta trabajar. Si yo les pongo 3 ejercicios, ustedes los trabajan rapidito. Y trabajan y ahí van y ya y es algo mecánico. Aquí no, es algo más creativo y más de sentarse a trabajar y pensar, ok, ¿cuál es mi visión? Y mi misión es como cuando ustedes empiezan a reflexionar sobre su vida. Yo tengo que mejorar tal nota. Entonces, algo parecido, pero aquí es a futuro. Incluso esto es una herramienta que a ustedes les va a servir si ustedes trabajan en algo. Es que mira, me parece, yo me lo voy a dibujar así y buscan en la clase cosas que les pueden funcionar también en su vida diaria. Me explico, no lo vean como un trabajo que se les pone la profesora, véanlo como algo a futuro, porque lo que menos se hace, incluso cuando hablamos nosotros, ustedes han oído hablar de la parte de las asesorías contables, ¿verdad? ¿Que han oído hablar de esa parte? Entonces, en las empresas, lo que menos tienen las empresas es organizadas sus estructuras. Entonces, esto ustedes ustedes le pueden ayudar a alguien, ¿ok? Y pueden aplicarlo. Tratemos de hacerlo más aplicado. Hay cosas que son básicas, por ejemplo, que vamos a trabajarlas aquí porque es parte requisito de la clase, pero por ejemplo las facturas ya sabemos que las podemos premembretar y las podemos mandar a hacer, pero viene la factura vacía, pero no me dice cómo la debo de llenar. Entonces, hay cosas que vamos a ir trabajando, ¿verdad? En ese sentido. Por ejemplo, las fichas ocupacionales. Una ficha ocupacional que vamos a ver la próxima semana, me estoy adelantando, es la ficha ocupacional del contador. ¿Qué requisitos mínimos debe tener un contador? Haber estudiado qué cosa, contaduría pública y finanzas, porque no puede ser un economista, ¿verdad? Porque él conoce la estructura, el esqueleto es el contador. ¿Qué características, qué estudios, cuáles son sus funciones? Vamos a dejar plasmadas en la ficha ocupacional. ¿Cuáles son las funciones del contador? ¿Qué debe hacer el contador dentro de la empresa? ¿Por qué? Porque a veces hace otras cosas que no son parte de su cargo. Entonces se dejan plasmadas. Nos encanta utilizar nosotros, por ejemplo, el catálogo de cuentas. Y me atrevería a decir que la mayoría de las empresas tienen catálogo de cuentas, pero no tienen un instructivo de cuenta. ¿Cómo voy a utilizar ese catálogo de cuentas? ¿Cuándo se va a cargar y cuándo se va a abonar? Ustedes se acuerdan cuando ustedes vieron contabilidad 1, les decía, caja se carga, aumenta, pongámosle, aumenta con las entradas del efectivo de la venta del día. Disminuye cuando, aquí vamos a dejarlo plasmado, cuándo van a cargar, pero de una forma más personalizada, o sea, se van a cargar con los depósitos de la empresa. Vamos a ir hablando de esa parte, ¿verdad? Y cosas que tienen que ver cuando hablamos de políticas administrativas y políticas contables, ¿qué debe de ser qué normativa? Son cosas que sabemos, pero no están escritas. Me explico. Por ejemplo, sabemos que una política contable es que nuestra base está normada, que vamos a llenar libros contables, el diario y el mayor. ¿Y dónde me lo registro? ¿Por qué digo eso? Porque eso me lo dice la ley de comercio. ¿Se acuerdan que entonces son cosas que no están escritas, no están normadas, pero los hacemos por costumbre? Otra cosa es que lo hacemos por nuestra contabilidad es en base a acumulación o de vengo, porque esto me permite conocer, saber el saldo de los inventarios en cualquier momento, ¿verdad? Pero nos permite saber, reconocemos los ingresos en el momento y tanto las ventas de crédito como las de contado. Entonces, cosas que sí hacemos eventualmente, sí las manejamos, pero no están escritas. Aquí vamos a escribir esas cosas. Y vamos a agregarle que están basadas en las NIF. Vamos a aprovechar de paso que ustedes están trabajando en las NIF, ¿verdad? Recordemos que las NIF están desde el 2013 y las empresas están entrando en la transición de adaptarlas, de adoptarlas en este caso, y entonces hay que hacer la transición. Entonces vamos a ver cómo queda un catálogo basado en NIF, ¿verdad? Que la diferencia entre uno y lo que hacemos habitualmente. No sé si tienen más preguntas, están como asustados o... La clase no le tengan miedo, es una clase muy bonita. Vamos a ver qué tan creativos son, ¿verdad? Eso sí, les toca usar la computadora bastante. Eso sí, procuren
trabajar, crear su propio archivo bien y vamos a ir revisando, ¿verdad? Esta semana tienen hasta el viernes para subir la primera parte para revisar y vamos a ir trabajando, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra pregunta? Le podemos ir consultando a usted las dudas que nos surjan en la semana. Claro, me escriben en la semana a mi número, al WhatsApp, no hay problema. ¿Verdad? Si ustedes quieren que revisemos algo, ustedes me escriben en la semana y no hay problema. Empiecen desde hoy, léanlo, revísenlo, den una chequeadita, revisen en cualquier página para que miren más o menos cómo funciona, ¿verdad? Las orientaciones. Entonces, bueno, entonces nos veríamos la próxima semana. No duden, si tienen alguna duda, mire, profe, yo lo llevo así, mándenme una captura de pantalla o tómenle una foto y me lo envíen y yo les voy revisando. No hay problema, escríbenme en la semana y no. Pero me gustaría que empezaran hoy a revisar, a trabajar, a investigar, para que se den un panorama, ¿verdad? No lo dejen de último, eso sí, vayan trabajando en la semana lo que pueden para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Vayan viendo y no lo dejen hasta el último momento, porque si no, después se les va a dificultar, porque el trabajo realmente no está diseñado para hacerse en para hacerlo en algo pues menos complejo, ¿verdad? Entonces, no está para hacerse más chico, el último, ¿verdad? El último momento, no se puede, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean esa parte. Entonces, nos veríamos la próxima semana, ¿verdad? Entonces, fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Y nos vemos entonces. Gracias, profe. Igual, buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Buen día.